Hola a todos, estamos aquí en otra serie de vídeos de derecho y esta vez vamos a dar el derecho internacional privado. Esto es una asignatura que varios me habéis pedido y que como yo la necesito para repasar, pues aquí estamos. Así que empecemos. Tema 1. El derecho internacional privado. Introducción, noción general y presupuestos de derecho internacional privado. Muy bien. Nuestro ordenamiento jurídico no es el único existente en la sociedad. Ello implica que la actividad de los particulares no se restringe a la esfera de nuestro ordenamiento jurídico, sino que está vinculada por uno o varios elementos extranjeros. Entonces tenemos dos presupuestos, el fraccionamiento del derecho y la internacionalización de la vida jurídica. Es decir, yo como persona, como española, pues yo me rijo por el derecho español, por el común o a lo mejor por el foral, depende de la comunidad autónoma, etcétera. Eso ya lo sabemos y ya lo hemos visto, pero también en la vida jurídica a veces tenemos relaciones con otros estados, con otros países que tienen distinto ordenamiento al nuestro. Y esto es de lo que se ocupa el derecho internacional privado. A ver, el fraccionamiento del derecho como primer presupuesto jurídico. La principal causa de que existan diversos ordenamientos jurídicos se encuentra en la pluralidad de estados que integran la sociedad internacional, ya que cada uno de ellos posee un sistema jurídico y un sistema judicial propio. Es decir, no es el mismo el de España que el de Alemania, que el de Francia, que el de Italia, etc. Por ejemplo, el ejemplo sí que se me ocurre, por ejemplo, en el sistema judicial, yo qué sé, el Tribunal Constitucional no es el mismo en España que en Italia o en Francia, es que no es el mismo. Eso como ejemplo, ¿vale? Por otra parte, el desarrollo de los procesos de integración regional, como el que representa la Unión Europea en Europa, pueden llegar a integrar un ordenamiento jurídico que en ocasiones desplazará las regulaciones de los Estados miembros en una determinada materia y en otras convivirá con ellas. Es decir, en nuestro sistema jurídico sabemos que la Constitución está en el top, vale, pero es que el derecho de la Unión Europea está en el super top, o sea, está por encima de la Constitución, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Entonces, el derecho de la Unión Europea rige el derecho de los Estados miembros. Vemos que hay una diversidad formal a la que se une otra cuestión más relevante de carácter sustancial, ya que las soluciones jurídicas de los distintos ordenamientos a un mismo problema son con frecuencia diferentes. No es la misma solución, a lo mejor en una cuestión civil, la que puede tener España, la que puede tener Reino Unido, la que puede tener Japón. A lo mejor dentro de Europa somos un poco más uniformes, homogéneos, pero ya trasladando el derecho a lo que viene siendo el planeta Tierra, hay muchos países y muchos ordenamientos jurídicos. Y si hay problema dentro del ordenamiento jurídico de cada país, como pasa en España, muchas veces confrontaciones con las leyes autonómicas, esta ley se puede, esta no, tal cual, pues imagínate ya lo que viene siendo con todos los países del mundo, ya es el desfase. Como consecuencia de lo anterior, los particulares cuya vida jurídica está vinculada con dos o más ordenamientos pueden verse afectados negativamente. En primer lugar, porque los criterios por los que los tribunales de un Estado se declararán competentes para conocer un determinado litigio varían de un Estado a otro. Del mismo modo, respecto del derecho que debe aplicar un tribunal, las divergencias pueden conducir tanto a respuestas que son contradictorias de un ordenamiento a otro como a posibles lagunas de regulación de los supuestos. Esto lo vamos a ver, lo vamos a explicar, ¿vale? Lo que pasa que es que, pues eso, yo tengo un contrato con un francés para venderle algo, lo que sea, y él pues me hace la pirula, me hace la 13-14 y yo digo, vale, ¿dónde le denuncio? ¿Aquí, en España, allí en Francia? ¿Dónde? Bien, eso lo vamos a ver. La internacionalidad de la vida jurídica como segundo presupuesto. El segundo presupuesto lo constituye la actividad jurídica de los particulares, relaciones y situaciones vinculadas con más de un ordenamiento jurídico determinado. Primero, el tribunal que puede tutelar los derechos en cuestión. Segundo, el ordenamiento jurídico conforme al cual se resolverá el tema litigioso y en su caso, tercero, el modo de ejecución de un Estado de la resolución adoptada en otro. Uy, qué pelos. El objeto del derecho internacional privado. Los supuestos de tráfico jurídico externo.
La extranjería de los supuestos. Los supuestos de los que esta disciplina se ocupa están conectados con uno o varios ordenamientos extranjeros a través de uno o más elementos de extranjería. Las relaciones de tráfico jurídico externo. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que la conexión del supuesto con un ordenamiento extranjero puede producirse por la presencia en el mismo de elementos o circunstancias tanto personales como territoriales, bien por el objeto de la relación, bien por el lugar donde se produce el hecho o se establece la relación. En segundo término, el factor tiempo puede incidir sobre la naturaleza de una relación. Es decir, el examen de la extranjería del supuesto ha de ser actual, de tal modo que han de tomarse en consideración las transformaciones sufridas por la relación o situación considerada en el transcurso del tiempo, aunque deban respetarse las situaciones jurídicas consolidadas de conformidad con el ordenamiento que les resultara aplicable con anterioridad. Otro aspecto a considerar en la relación del tráfico jurídico externo es el grado de internacionalidad, para lo que un único elemento de extranjería tiña de internacionalidad un supuesto de tráfico jurídico es necesario que resulte relevante. Ahora, todo esto puede sonar así un poco como a chino, a mandarín, a japonés, a cantonés, pero conforme vayamos avanzando los temas, vais a ver que en realidad este tema engloba a todos, más o menos, porque es la introducción. Sigamos. A ver, contenido y problemas del derecho internacional privado. Muy bien. El derecho internacional privado debe ofrecer una respuesta global a las situaciones jurídicas de las personas inmersas en una relación privada internacional. Entonces surgen tres grupos de problemas. Primero, unos relativos al Estatuto Internacional de las Personas en las relaciones privadas internacionales, distinguiendo entre nacionales y extranjeros de un determinado Estado. Aquí, por ejemplo, en España no tienen los mismos derechos un español con nacionalidad española que un extranjero. Y está, y eso pasa pues en casi todos los países. Segundo grupo de problemas, derechos y obligaciones que se derivan de esas situaciones o relaciones jurídicas. Hay que determinar el derecho aplicable. Y tercero, tutela judicial y ejercicio de los derechos de los particulares en las relaciones privadas internacionales. Vale, tenemos, por un lado, si los tribunales tienen competencia judicial internacional para conocer un determinado supuesto, necesidad de adaptar algunas normas del proceso y articular medios para atender las exigencias de la asistencia jurídica internacional. Y tercero, eficacia de España en las resoluciones extranjeras. Contenido y problemas. Bien, problemas relativos al Estatuto Internacional de las Personas, nacionalidad y extranjería. Bien, la nacionalidad es un vínculo jurídico que establece la pertenencia de una persona a una determinada comunidad estatal. Corresponde a cada Estado establecer las normas que regulan la adquisición, conservación, pérdida y recuperación. Aquí también tenemos el problema, la cuestión de la doble nacionalidad, ¿vale? El derecho español regula cómo se adquiere la nacionalidad, cómo se puede perder, cómo se debe conservar, cómo se puede recuperar. Todo eso viene en cada Estado, pues lo regula de una manera. Bien. Y luego tenemos lo que viene siendo el derecho de extranjería. Regula el régimen jurídico de los no nacionales, los requisitos que han de cumplir para la entrada, permanencia y salida de esta gente, ¿no? De los no nacionales en el territorio español. Los extranjeros no gozan del derecho fundamental de acceso al territorio español y los derechos que gozan los extranjeros en España, pues algunos derechos políticos, civiles, mercantiles, económicos, laborales, de seguridad social. El legislador puede establecer, por ejemplo, la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, pero también puede restringirle el goce de algunos derechos, como por ejemplo condicionándolo a una reciprocidad de trato, exigiendo una autorización previa o incluso excluyendo que el extranjero sea titular de un determinado derecho. Por ejemplo, aquí en España, el extranjero no puede votar, pero a lo mejor sí se puede presentar a ciertos cargos en algunas circunstancias. Eso lo vamos a ver. No quiero adelantar cosas ni decir cosas que a lo mejor puedan estar mal. Bien, la tutela judicial y el ejercicio de los derechos.
La efectividad de los derechos y obligaciones de los particulares generados por las situaciones y relaciones privadas internacionales se encuentra encomendada básicamente a la organización judicial de cada Estado. En su regulación son 3 los problemas a los que tiene que intervenir, que atender, el derecho internacional privado, que son, primero, son normas de derecho internacional privado las que fijan los límites de la jurisdicción estatal, es decir, las que determinan la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales españoles respecto de los litigios que pueden surgir en las relaciones del tráfico externo. El legislador ha denominado la extensión y límites de la jurisdicción de los juzgados y tribunales en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en atención a la existencia de circunstancias objetivas que establecen una vinculación o proximidad de los elementos esenciales del litigio, con la esfera personal o territorial de nuestro ordenamiento, pero también a la voluntad de las partes a someter el litigio a los tribunales españoles. Es decir, en la Ley Orgánica del Poder Judicial viene cuando un tribunal español puede ser competente, pero también está la cláusula, que no opera siempre, pero bueno, de la voluntad de las partes a someter el litigio al tribunal español. Bien, segundo grupo de problemas es que para los supuestos en que los tribunales españoles sean competentes, aquí ya somos competentes, el legislador introduce peculiaridades en la regulación del proceso que atienden a la presencia del mismo de un elemento extranjero. Es decir, cuestiones esencialmente reguladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha de completarse con la Ley de Jurisdicción Internacional y con los convenios internacionales de los que España es parte y con el derecho de la Unión Europea. Es decir, fíjate la de cosas que tenemos, tenemos el derecho español para ver si somos competentes o no, tenemos el derecho de la Unión Europea, tenemos los convenios, que a veces pueden ser bilaterales con algunos países o multilaterales con varios países, hay un montón de derecho y a veces es complicado. Por último, el derecho internacional privado regula el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y laudos arbitrales extranjeros. Cuando se trata de resoluciones emanadas de una autoridad extranjera, como si lo que se pretende es la ejecución en otro Estado de una resolución procedente de un tribunal español, estamos ante resoluciones emanadas de un poder público ajeno a aquel que ha de ejecutarlas. Es decir, un árbitro no es un juez, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Bien, pero la resolución arbitral, ¿vale? De un árbitro aquí español, ¿es válida en Francia? ¿O en Italia? ¿O en Colombia? Pues ya lo veremos. Bien, determinación del derecho aplicable. La aplicación por los tribunales y autoridades españoles, como el juez, abogado, el notario, el registrador, etc., de un derecho extranjero solo es posible si media un mandato del legislador español, que así lo ha dispuesto en atención a la extranjería de su puesto. Por lo demás, cuando una ley extranjera resulte aplicable, normalmente habrá de articularse con el derecho interno en aspectos procesales o registrales, regidos por el derecho del foro. Bien, planteamiento de los problemas. La cuestión que ha de considerarse en primer lugar es la relativa a la competencia judicial internacional o de la autoridad, ¿vale?, para conocer del litigio o resolver la pretensión. Esta competencia nos permitirá determinar el ordenamiento desde cuya perspectiva va a analizarse el régimen jurídico del tema debatido. Es decir, si la autoridad o el juez o el tribunal es competente, ¿vale? Tenemos que ver si es competente para ver qué ordenamiento vamos a aplicar. Por otra parte, será ese ordenamiento el que resuelva las interrogantes sobre la nacionalidad o el régimen de los extranjeros, así como la determinación de los derechos aplicables. Por otra parte, serán también las normas del foro rectoras del proceso con elementos extranjeros las que entren en funcionamiento cuando el tema debatido conduzca a un litigio ante los tribunales. Del mismo modo, son las normas del foro sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras las que se aplican a aquellos supuestos en que se desea que una decisión dictada en el extranjero produzca efectos jurídicos en el foro. Naturaleza y concepto del derecho internacional privado. Bien, la expresión derecho internacional privado se acuñó como alternativa a conflicto de leyes.
queda más bonito derecho internacional privado, pero no es lo que, o sea, no deja de ser un conflicto de leyes, ¿ya está? Entre mi ordenamiento español y tu ordenamiento francés, italiano, japonés o lo que sea, ¿vale? O de donde sea. El término internacional solo se justifica en atención a la relación en la que se intenta regular, que no es otra que la actividad de los particulares que se conecta con más de un ordenamiento jurídico, con exclusión de las que se vinculan con dos de los ordenamientos que consisten dentro de un mismo Estado. En cuanto a privado, ¿vale? Engloba tanto a personas físicas como jurídicas o entes públicos cuando estos no actúan desde una posición de imperio, sino en relaciones de derecho privado. ¿Vale? Estamos hablando de derecho privado, no relaciones públicas. Concepto de derecho internacional privado. Muy bien. Esto ya es lo último del tema. Es el sector del derecho que en cada sistema jurídico estatal regula aquellas relaciones o situaciones de los particulares que en su formación, desarrollo o extinción trascienden de la esfera personal y espacial de un solo ordenamiento al estar conectadas con otro u otros sistemas por la presencia de uno o varios elementos de extranjería. Suena como ¿qué? ¿What? Pero vemos que es un sector del derecho, como es el derecho civil, el penal, el laboral, ¿vale? Es un sector del derecho que en cada sistema jurídico estatal regula las relaciones o situaciones de los particulares que trascienden de la esfera personal, es decir, cada ordenamiento jurídico, el español mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras leyes, regula cómo yo, como particular, me tengo que relacionar con el extranjero, ¿vale? Con relaciones, por ejemplo, con Colombia, con México, con Estados Unidos, ¿vale? ¿Cuáles son las normas a aplicar? Si hay convenios, si no, todo eso viene en el derecho internacional privado que lo regula cada estado, cada ordenamiento jurídico. ¿Vale? Pues eso, cuando están conectados por la presencia de uno o varios elementos de extranjería, ¿vale? Por ejemplo, yo pues hago un contrato con un francés o con un portugués, ¿vale? Pues ahí hay un elemento de extranjería. Ya está, ver pues si hay un conflicto, qué tribunal es competente, cuál no, cómo hacerlo, si puedo decir, no, mira, pues yo quiero que aunque seamos francés y portugués, pues que el tribunal competente sea un francés, o sea, soy francés y portugués y que el tribunal competente sea un español, hay cosas así. Y bueno, pues hasta aquí el tema 1, espero que os haya quedado claro, aunque al principio suena todo aquí como a otro idioma, pero bueno, lo seguiremos viendo y espero que os guste y os veo en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.